Bienvenidos a un nuevo programa de A Fondo con María Emma, el programa que sale los domingos en la noche en Caracol Ahora. Hoy, claro, y lo que ha sido toda esta semana y tal vez el último año, de los últimos 4 años, vamos a tratar las elecciones en los Estados Unidos. Hace 5 días fue probablemente elegido Joe Biden, el demócrata que introduce un cambio fundamental en una situación supremamente tensa, tal vez la campaña más difícil, más tensa que haya enfrentado esta democracia, esta antigua democracia, la de los Estados Unidos de América. Una nota importante y es la altísima participación que se tuvo por encima del 65%, que es bastante interesante en unas votaciones de 75 millones o 70 casi en el caso del presidente actual de Donald Trump. Pero tal vez, como decía Arlene Tickner, una de nuestras invitadas de hoy, junto con Sergio Gómez, que son las dos personas que tendremos para debatir este tema, ha sido una democracia de megáfono, extremista, difícil. Y vamos a ver qué ocurre para Colombia, qué ocurre para la región de América Latina y, por supuesto, qué mejor que el gran corresponsal, el decano de corresponsales en Washington para el periódico El Tiempo y la analista, columnista y académica Arlene Tickner. Así que estaremos con ellos en un momento. Ya regresamos en A Fondo con María Emma. Sergio, yo quería empezar por un análisis que me pareció muy interesante que usted hizo recientemente en El Tiempo, y es como que Donald Trump lo que hizo en estos 4 años tan dramáticos fue como destapar una olla a presión de lo que ha sido desde la Guerra de Secesión, y yo diría desde Washington, cuando en su despedida como presidente, en ese largo mandato ya le decía a Hamilton y a Jefferson, cuidado, porque aquí va a haber una polarización muy fuerte entre esas dos tendencias. ¿Va a ser así? Es decir, esa olla a presión que se destapó la va a heredar Biden y va a tener esa polarización de un país eh, con tantas confrontaciones culturales, sociales, históricas. Hola María Emma, hola Arlen, gracias por la invitación. Pues yo comenzaría por decir ahí, María Emma, que mucho va a depender de lo que suceda en los próximos días, mucho va a depender, digamos, de la victoria de Biden y cómo se consolide, si es una victoria amplia, si va a tener, digamos, qué tanta legitimidad va a tener esa elección. Eso va a depender de cuántos estados termine sumando, va a depender también mucho de si va a lograr la mayoría en el Senado. Eso no se va a definir por ahora, sino probablemente hasta enero, con dos elecciones especiales que se van a tener que realizar en Georgia. Pero lo que sí diría, María, además, es que esto demostró, esta elección demostró que Trump no se va a desaparecer. Es decir, el trumpismo quedó más vivo que nunca. Y era una de las preguntas grandes que se hacía el mundo en general, y era si Estados Unidos iba a repudiar esos 4 años, como usted hablaba, de discurso incendiario, de políticas extremas. Y la percepción en algún momento fue que una victoria contundente de Biden y la recuperación del Senado de los demócratas y una ola azul iba finalmente a retirar a Trump y, digamos, volverlo como una anécdota en la historia de Estados Unidos, y que el Partido Republicano iba a entender ese mensaje, iba a volver al centro, ¿no? A volver a un partido, digamos, que había fracasado, digamos, con esa postura, y eso iba digamos, a regresar a la normalidad. Pero lo que vimos fue lo contrario. Trump obtuvo, si bien Biden obtuvo la votación más alta en la historia del país, Trump obtuvo la segunda votación más alta de la historia del país. Y eso lo que garantiza de alguna manera es que, así como el peronismo, por ejemplo, en Argentina o en Colombia, cuando hablamos de uribismo, en Estados Unidos va a existir el trumpismo. De hecho, incluso se hablaba de que Trump podría ser candidato en el 2024 porque no fue reelecto, que es una posibilidad, pero también es una dinastía. Ahí está su hijo Donald Jr., ahí está Ivanka, y además tiene, digamos, el respaldo, porque Trump se ha convertido casi en un culto en Estados Unidos, y tiene el respaldo de 71 millones de personas, y por lo tanto va a poder influir en el movimiento y en la dirección del partido de aquí en adelante. Eso
Además, por ejemplo, Claro. se habla de que va a tener un canal de televisión, va a tener su cuenta de Twitter, entonces Trump no va a desaparecer de la escena y si no desaparece de la escena, pues el discurso probablemente va a seguir muy por esta línea. Claro, y yendo a eso, Colombia ha pasado por una experiencia similar de un presidente de oposición muy fuerte a los gobiernos que le siguieron, inclusive a su propio gobierno, el actual mandato del presidente Iván Duque de su propio partido, Arlene. Eso nos va a ocurrir, va a ser una piedra en el zapato, como sugiere Sergio, eh, o de alguna forma Biden, que es un hombre reposado, con una gran experiencia política, eh, va a lograr minimizar esa situación y los demócratas, como dice Sergio, tal vez fortalecidos si es que en enero recuperan el Senado y ya tienen la Cámara. Pues quería comenzar simplemente poniendo en entredicho la idea del trumpismo. Yo estoy de acuerdo que Trump no se va a desaparecer, ni mucho menos las razones de fondo que dieron el triunfo a Trump y que explican su voto tan amplio van a irse de Estados Unidos, que es un país profundamente dividido, pero de ahí a que Trump representa una corriente ideológica, pues me parece que hay un salto muy grande. Yo diría más bien que lo que queda abierta es la posibilidad de que Trump u otro personaje con tendencias ¿no? autocráticas, autoritarias, populistas, pues tenga éxitos electorales en un futuro cercano. Simplemente porque las divisiones que dieron lugar a este triunfo y sus cimientos de supremacía blanca, patriarcado, racismo, etcétera, pues no se van a eliminar de un momento para otro. Pensando un poco en lo que esto implica para la presidencia de Biden, pues obviamente plantea unos desafíos enormes, comenzando por la necesidad de comenzar al menos a reparar algunas de las rupturas más profundas que se sienten en Estados Unidos hoy en día, que sí fueron propiciadas por el discurso Sí. de Trump. Y yo creo que esto va a ser un desafío inmenso. Toda vez además que si Biden enfrenta un Senado de mayoría republicana que no es todavía del todo confirmado, va a ser muy difícil legislar, incluso en algunos temas. Yo preveo en temas internacionales mucha más flexibilidad, porque esto depende mucho más del Ejecutivo, pero en temas tales como el aumento de impuestos que ha prometido, un Senado controlado por republicanos pues va a dificultar eso. Entonces, esto es un poco uno de los interrogantes que genera este momento. Y yendo ya directamente a lo que será la relación con Colombia, el beneficio, el costo-beneficio que tendría para Colombia un gobierno o por lo menos un partido del Centro Democrático que apostó mucho por el presidente Trump, inclusive con intervenciones, dijéramos, a las cuales no estaba acostumbrada la política exterior colombiana. eh, a- Nos ayudará con un presidente que nos conoce también, ha venido varias veces al país, como senador nos apoyó el proceso de paz, fue la ficha, dijéramos, de Obama, nos servirá en a sacarnos de esa narcotización en que volvimos a repetir las relaciones con Estados Unidos. Sergio, ¿cómo lo ve usted? Pues yo creo, María Emma, que por supuesto Biden tiene una aproximación distinta a estos mismos problemas y es posible que la agenda se diversifique más como cuando existió durante la época de Barack Obama. Creo que se ampliarán, digamos, habrá una aproximación un poco distinta, por ejemplo, al tema de Venezuela, hará más énfasis en el tema de la implementación del proceso de paz y digamos, ahí el tema que queda por resolver es los demócratas van a tener que hacerse una pregunta también profunda sobre lo que sucedió en la Florida y qué lección pueden tener de eso, porque en sentido a Biden lo terminaron definiendo como un castrochavista,
y ahí hubo un respaldo de la comunidad colombiana y de políticos colombianos. Y por supuesto yo creo que Biden es un político muy inteligente y sabe que Colombia, o necesita Colombia, digamos, como su piedra angular en América Latina, y lo ha dicho, y creo que tratará de pasar la página, pero de alguna manera yo creo que, digamos, internamente sí existe un resentimiento, porque sin duda eso lo afectó y afectó sus posibilidades en la Florida, pero al mismo tiempo tiene un problema creado que tiene que ver cómo resuelve también, ¿no? Y el tema de drogas en una elección, la del martes, la de hace 5 días, donde pues estuvo muy presente, 5 estados, bueno, hasta el extremo, dijéramos, de Oregon, de aprobar drogas fuertes, y aprobar en otros estados la marihuana. Arlene, eh, cambiará la política del gobierno central, dijéramos, en la medida en que los estados han ido liberalizando su visión hacia las drogas, o seguiremos como también con esa dificilísima posición tan estricta hacia Colombia en materia de drogas y de certificación o no certificación todavía? Pues antes de llegar a eso, simplemente quería complementar un pequeño punto de lo que Sergio ha planteado sobre el futuro de la relación. Estoy absolutamente de acuerdo. Biden, además su personaje no es proclive a cobrarle a nadie ni a ser resentido. Con el Partido Demócrata, sin embargo, yo sí creo que hay daños creados, no solo a partir de la participación en la campaña de Trump en la Florida, sino a partir de la apostada que ha hecho el gobierno Duque al Partido Republicano y a Trump en general. Y esto me recuerda de lo ocurrido durante el gobierno de Uribe, en el cual esa misma actitud costó a Colombia la aprobación del TLC, Claro. cuya aprobación ya por un Congreso demócrata tomó mucho tiempo, y ya estando Juan Manuel Santos en la presidencia, pues por fin logró aprobarse. Y esto sí podría ser una dinámica similar en el Congreso que podría perjudicar a Colombia. Sobre drogas, creo que pues pueden haber cambios, y son cambios que no necesariamente van a coincidir con la manera en que el gobierno Duque ve el problema de drogas, que está mucho más alineada con la lectura que ha tenido Trump, pero veo con ojos positivos la apertura a alternativas y márgenes de maniobra mayores para atender este problema, que es un problema compartido. Y llama la atención que, por ejemplo, en uno de los debates Biden haya salido a afirmar expresamente que él estaría a favor de la legalización de la marihuana a nivel federal. Entonces, estamos viendo a nivel estatal estos procesos de flexibilización, de llegar a ocurrir a nivel federal. Es un proceso, por supuesto. Yo veo que esto abre espacios, al menos para pensar en cómo atender los problemas que Colombia enfrenta en materia de drogas, sobre todo en cómo atender el problema de los cultivos ilícitos de una forma distinta a la fumigación aérea con glifosato, que pese a que es lo que desea hacer en este momento el gobierno Duque, pues ha demostrado ser de las estrategias más costosas, menos efectivas y más contraproducentes en términos de construir estado en las zonas donde hay cultivos de las que hay disponibles. Entonces, espero que en un gobierno de Biden, como lo hubo en el gobierno de Obama, una flexibilidad mayor y un reconocimiento también de la autonomía colombiana de adoptar pues las decisiones que considera oportunas para atender estos problemas. Sí, porque uno lo que ve es como esa mirada hacia América Latina, que estuvo bastante ausente, con excepción del castrochavismo, dijéramos, o ciertas menciones. América Latina no figuró mucho. De hecho, la política internacional no fue tema, con excepción de Rusia y China, muy fuerte en estos últimos debates. Pero si uno pudiera como desgranar lo que puede ser esa relación, estamos a un mes, o un poquito más de un mes de las elecciones en Venezuela, con una posición categórica del trumpismo, apoyado por Colombia, por supuesto, y muchos otros en la región. ¿Cómo se ve el tema Venezuela? Y quería preguntarles también por Cuba.
que volveremos, dijéramos, a trabajar con Cuba como lo hizo Obama en toda esa agenda multilateral. ¿Será posible que haya volvamos a las etapas anteriores donde el Acuerdo de París, donde las posiciones centrales, dijéramos, hacia la Organización Mundial de la Salud, ¿habrá una flexibilización o eso es pensar con el deseo que vaya a poder hacer todo esto el presidente Joe Biden? Sergio, ¿cómo lo ve? Yo creo, María Emma, que en algunos frentes sí y en algunos frentes no. Es decir, Biden ya había dicho que iba a volver al Acuerdo Climático de París el primer día. Hay algunas que los puede hacer por simplemente firmar una orden ejecutiva, así como hizo Trump. Es decir, hay algunos frentes en los que se puede mover fácil y no necesita la aprobación del Congreso. Pero volvería un poco, María Emma, al tema de la campaña de lo que sucedió en la Florida, porque yo creo que Biden sí va a tener que mirar con cuidado esa situación, digamos, mirando hacia adelante la posición de su partido en el Estado y qué piensa hacer frente a las políticas que adopte hacia Cuba y hacia Venezuela. No estoy diciendo que vaya a mantener la línea de Trump, pero no estoy tampoco pensando que vaya a abandonar otras posturas. Él lo que ha dicho en el tema de Venezuela, por ejemplo, es que va a seguir con una política de presión contra el régimen de Nicolás Maduro, va a buscar la comunidad internacional para ejercer o buscar salidas diplomáticas a la crisis y en el caso del tema de sanciones específicas, de pronto eliminar algunas que le están haciendo daño a la población, más que todo, y a tratar de ayudar en la crisis humanitaria. Y internamente, que también lo prometió cuando dijo que iba a ofrecer un TPS para los venezolanos que viven acá para que puedan trabajar mientras eso sucede. Entonces, es decir, yo sí creo que va a haber algunas flexibilizaciones, creo que va a haber un acercamiento con Cuba, pero dudo que vayamos a tener un Biden visitando La Habana como tuvimos a Obama en algún momento. Sí. Pero lo digo porque la atmósfera en Florida cambió mucho. El voto hispano le costó casi 20 puntos a Biden en la Florida y le hizo perder, digamos, curules importantes que eran casi seguras a la Cámara de Representantes que tenían casi aseguradas y que no habían perdido hacía muchos años y las terminaron perdiendo, y la razón por la que las perdieron fue por ese discurso tan fuerte. Entonces yo creo que Biden, sobre todo al comienzo, va a tener un poco de cuidado de cómo maneja precisamente ese par de temas. Sí, Arlene, ¿coincide usted con eso? ¿Le parece que es lo inevitable, que no va a poder arriesgar tanto como casi siempre ocurre? No estoy segura. O sea, yo me pregunto cuál sería el incentivo de que los cubanos aceptaran otra vez una renormalización de la relación, toda vez que corren el riesgo de que se deshaga nuevamente si llega otro gobierno de derecha a la presidencia. Yo no descarto ese intento porque, a diferencia de Sergio, tal vez creo que el tema de Cuba como tal vez no fue lo que pesó fue el discurso, ¿no? El discurso sobre la supuesta amenaza socialista y el castrochavismo. Sí. Tocará, yo creo que estudiar con cuidado estos resultados electorales para saber hasta qué punto estoy equivocada o no. Seguramente el tema de Venezuela sí caló, pero no creo que normalizar las relaciones con Cuba genere tanto daño electoral como otros temas. Entonces, si hay posibilidad de hacerlo, es una política ridícula. De todos modos, habría espacio para ello. Y sobre Venezuela, pues, el mismo Trump está en este momento tratando de negociar con Maduro, como ha tratado de hacer varias veces, porque a él lo que le interesa es su premio Nobel de Paz y aparecer en la foto habiendo sido el que negoció el gran trato de salida del poder de Maduro. Eso no va a ocurrir, yo creo, pero no dudo de que la negociación es la única manera de lograr una transición política en Venezuela, porque la posición intransigente tanto de Colombia, menos incluso de Trump, es chistoso, de que no hay espacio para la negociación, de que Maduro tiene que salir sí o sí, pues evidentemente con un Maduro fortalecido y entroncado en el poder,
no va a ocurrir nunca. Correcto, correcto. Entonces, Y lo interesante de eso es que de todas maneras, en una coyuntura tan difícil como la que tenemos hoy en día con el COVID, con la pandemia, este final de gobierno del presidente Trump, que no va a ser fácil, dijéramos, y todas las demandas a la Corte Suprema, el tema, se nos atraviesa el tema del BID, que es tan importante para la región. Máximo en este momento, repito, la asamblea se supone que es en marzo, con una persona que abiertamente fue anti-Biden y anti-cambio, dijéramos totalmente una política trumpista, ¿se va a ver reflejado o creemos que de todas maneras la recapitalización del BID se puede dar en la Asamblea de Barranquilla de marzo? No sé qué opinan ustedes, Sergio, ¿cómo lo ve? Ese es un tema complicado. Lo que yo oí de los demócratas, especialmente en el Senado, pero también en algunos de la Cámara, era que, por supuesto, no estaban de acuerdo con esto. Ellos creían que esta apuesta les iba a salir mal. Por supuesto, no sienten que Mauricio Claver Carón es la persona que lo representa, ni la persona que mejor va a representar a Estados Unidos, ni defiende sus intereses, no está en línea con sus políticas. Atacó o casi que destruyó él desde el Consejo Nacional de Seguridad toda la política de Obama hacia Cuba. Es decir, hay bastantes resentimientos. Ahora, hay que ver cuál es la composición del Congreso a partir de enero, pero pensar que en esta coyuntura va a haber atmósfera en el Congreso de Estados Unidos para recapitalizar el BID y para meterle el hombro cuando lo va a administrar una persona que no le tienen confianza y cuando en el Departamento del Tesoro va a haber una persona que no está en la misma línea, yo eso lo veo un poco complicado, la verdad. Y para terminar coincidiendo con eso, pero quería, Arlene, como una nota sobre la vicepresidenta. Es histórico, es la primera vez que tenemos a una mujer que tiene pues origen caribeño y origen asiático, de experiencia también, porque ha tenido como su buena experiencia tanto como juez como Attorney General. ¿Cómo ve usted esa posibilidad que es real con un presidente que está cumpliendo próximamente sus 78 años? Hábleme un poquito de la figura de ella, cuéntenos un poquito cómo ve esa alternativa antes de cerrar este programa. pues es histórico, como acabas de señalar, Mariema, y es un tanto paradójico, además que la primera mujer que ha llegado a este cargo, ojalá hubiera sido la presidencia, pero bueno, me conformo con la vice, sea una mujer de color, además, en un contexto en el cual estamos hablando de supremacía blanca y racismo. Entonces, esto habla nuevamente de las profundas divisiones que caracterizan hoy a Estados Unidos. Veo muy positivamente esta selección. Sin duda, ella se perfila posiblemente como la primera mujer presidenta, no por la edad de Biden, que no, Dios quiera que no le pase nada durante los 4 años, pero él sí ha sido claro en que no buscaría es un término, ¿no? que no buscaría un segundo mandato, con lo cual ella se posiciona como la sucesora. Entonces, yo creo que esto depende mucho de cómo le va a Biden y también de las funciones que él le asigna en su rol de vicepresidenta, pues que generalmente, como sabemos, no es un cargo necesariamente de gran protagonismo, pero uno soñaría con un esquema de cercanía y colaboración estrecha como el que caracterizó la relación de Biden con Obama cuando Obama fue presidente. Que fue una oportunidad también de hacer escuela en labores ejecutivas. Y yo creo que esto sería muy interesante que ocurriera en este caso. Biden la escogió pese a que ella fue muy crítica también de él durante las primarias. Eso habla muy bien de Biden, yo creo, de su confianza y de su seguridad en sí mismo. Pero la escogió en últimas porque fue con quien se sentía también más tranquilo, más cómodo, más identificado, humanamente hablando. Entonces, esto abre un camino llamativo para que ella ejerza su labor de vicepresidenta, pero ya desde el rango más protagónico,
y vamos a ver pues cómo le va, pero es una mujer muy preparada, muy inteligente, con grandes ideas y creo que será muy llamativo ver cómo se desenvuelve en este cargo. Pues de verdad los dos, muchísimas gracias, nos han ayudado mucho, sobre todo en el tema de la Harris, porque donde haya un empate en el Congreso, en el Senado, como decía Sergio, en las elecciones de enero, en estas dos puestos adicionales en el Senado, pues a ella le tocará dirimir como presidenta, dijéramos, del Senado. Así que gracias a los dos por acompañarnos. Confiemos en que esto nos salga bien y que esta transformación y este cambio que se generará por fin en una democracia que estaba bastante golpeada en este cuatrenio, pues pueda sortearse bien y en enero tengamos un Joe Biden y un Kamala Harris que contribuyan a la paz regional y por supuesto a Colombia. Así que gracias a los dos por sus aportes y ahí lo seguiremos leyendo todo el tiempo. Muchas gracias, Mariema. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, y el próximo domingo nos estaremos viendo una vez más a fondo con María Emma para analizar probablemente, ojalá no este tema, en la medida en que se haya resuelto, y seguir con la problemática de Venezuela.